todos. En nuestro cuarto Consejo Departamental de Gestión del Riesgo realizamos seguimiento a esta temporada de más lluvias. Queremos decirle a todos los tolimenses que en estos momentos no estamos en una temporada de más lluvias. Estamos en una temporada seca, en el cual vamos a una temporada de más lluvias, que sería nuestra primera temporada, que sería abril, aguas mil a mayo. En estos momentos nos está lloviendo en el 90% en el departamento del Tolima, es lo que nos reporta nuestro centro de monitoreo 24 horas al día, los 7 días a la semana. Decretamos ayer alerta amarilla en el departamento. Esto lo hacemos para que todos conozcamos que tenemos esta temporada en el departamento, que nos va a llover hasta el mes de mayo y que tenemos que estar preparados, articulados con las juntas de acción comunal, estar atentos con todas las autoridades, con los organismos de socorro, con todos los que integran el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Por supuesto, nosotros acá, todas las carteras, infraestructura, salud, acueducto y alcantarillado, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo articulado siempre, apoyando a los municipios en lo que requieran para llegar de manera subsidiaria, ayudarles a superar todas las crisis tanto de viales o afectaciones a seres humanos que se tengan por esta temporada de lluvias. Bueno, el escenario donde nos reportan es en todo el departamento, el del norte del Tolima, sur, oriente, suroriente. Por supuesto, donde se ven más afectados son los municipios de Cordillera, lo que es Chaparral, Ataco, Planadas, Río Blanco, y por el norte del Tolima nos reportan mucho, efectivamente, todos los 17 municipios que tenemos en el norte, en especial en el municipio de Herveo, Fresno, Santa Isabel, Anzoátegui, también en Ambalema nos reportan. Entonces, no solamente en Cordillera, sino también en el plan. Inundaciones en el municipio de Ibagué también nos reportan muchísimo, pero todo esto lo articulamos con los consejos municipales de gestión del riesgo. En el suroriente, Melgar, donde ya también hemos podido llegar con ayudas humanitarias y con maquinaria de todo el parque automotor.